y otras que no se ven. El Espíritu Santo, su fuego viene a dar, la antorcha enciende y la hace brillar. Lleva tu antorcha donde haya sombras, busca al perdido en confusión. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha dé al mundo luz, que tu antorcha muestre la luz. Mira a tu hermano cómo ha tratado encender la antorcha de otro modo, y hay muchos otros que van buscando hallar la antorcha de la verdad. Lleva tu antorcha donde haya sombras, busca al perdido en confusión. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha dé al mundo luz, que tu antorcha muestre la luz. Como familia, un solo pueblo, la antorcha alcemos al cielo azul. Padre, pedimos en estos tiempos ser siempre luz en la oscuridad. Lleva tu antorcha donde haya sombras, al desvalido, pobre y sin fe. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha dé al mundo luz. Lleva tu antorcha donde haya sombras, al desvalido, pobre y sin fe. Alza tu antorcha, que otros la vean, que tu antorcha dé al mundo luz, que tu antorcha muestre la Alabado sea el Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy buenas noches, mis amigos y mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? A ver, un saludo. Estamos felices, hermanos, porque estamos aquí en la presencia de Dios para esta programación especial. Y Pastor Pablo, yo tengo una noticia. Estamos en vivo por el YouTube. Ok, pastor. ¿Ok? Ok. O sea, estamos aquí en el Zoom y estamos aquí en el YouTube. Ujú. ¿Ok? ¿Cuál es el canal, pastor? Entonces sería, el canal es Luis Goncalves, Luis con S, Goncalves, en español. Ujú. A ver, voy Te a voy ver. a, pastor, te Ya voy a tenemos enviar el link. Ya tenemos ¿Ok? aquí. Lo voy a colocar aquí en el grupo
que tenemos Aí aquí. Anderson já Ujú, acaba de confirmar aí, para ujú. que tengan esta posibilidad de compartir con nuestros hermanos y amigos. Aí Anderson Ok. está enviando para ustedes a través del grupo. Ok, a ver aquí, a ver. Muy bien, muy bien. Creo que ya estamos. Pastor, llegó Muy ahí, ¿no? bien. En el grupo. Sí, ya está en el grupo, hermanos. Si ustedes desean compartirlo, ya está en el grupo de la Pastor, clase bíblica y también el grupo de la iglesia. Sí, pastor. Pastor, quería pedirle un saludo para mis amigos de YouTube, por favor, usted. Ujú, claro que sí. Buenas noches a todos ustedes que están conectados por el YouTube. Qué gusto dirigirnos a ustedes y esta noche seguramente va a ser una noche más bendecida en el nombre del Señor. Gracias, pastor, por este nuevo canal que vamos a estar también compartiendo la palabra del Señor, ¿no? Gracias a usted, mi querido amigo, Pastor Pablo. Un placer mucho grande, espectacular estar aquí, rever, reencontrar a través de este medio, mis amigos queridos. Y cuando el hermano Wilson empezó a hacer la oración, recordé el momento en que yo estuve en su casa. El hermano Fue Mario. Esta noche fue el hermano Mario. el hermano Mario, disculpe, el hermano Mario. Y ahí salimos ahí con el grupo para un momento, una cena especial, ¿eh, Mario? Fue maravilloso, ¿no? Bueno, vamos entonces para la cena espiritual esta noche. La cena espiritual. Mis amigos, el tema de hoy es un tema poderoso, es un tema importantísimo. Y seguramente el Señor tiene un mensaje para cada uno. Mis amigos que están por Zoom, mis amigos que están por YouTube, mis amigos que están de alguna manera conectado nesse tema, porque seguramente, pastor, durante a semana há outras pessoas que se conectam, que buscam este conteúdo para que outras pessoas também conozcam as verdades proféticas de Apocalipse. E durante esse dia, eu falei com um pastor, que é um pastor hispano de São Paulo, e ele coordena distrito hispano em São Paulo, pastor Pablo, que você lo conhece muito bem, porque você viveu em São Paulo, Brasil, e na próxima semana, pastor, tendremos outras igrejas hispanas de Brasil que estarão conectados com nós em los martes. Assim que estamos felizes, pastor, porque há outras igrejas que estão animadas, decididas a conectar-se com nós. ¿Qué te parece, pastor Pablo? Excelente, excelente. Vamos a alcanzar con esta bendición, ¿no? A los hermanos de Brasil que tienen este privilegio, pastor, de hablar español, ¿eh? Así es. Y aprovechamos para invitar a los amigos que están conectados en este momento para compartir esta oportunidad con otras iglesias de Perú, de Bolívia, de México, El Salvador, Panamá, Estados Unidos, Europa. Hay muchas iglesias hispanas en esos lugares y otras partes del mundo y queremos conectar con esas personas para que estas iglesias también participen de esta clase bíblica que ha sido para nosotros una gran bendición. Bueno, amigos, el tema de hoy, prepárense. El tema de hoy es un tema tremendazo, extraordinario. Seguramente será una bendición. Tomemos la Biblia, por favor, y vamos para Apocalipsis capítulo 7. Capítulo 17, Apocalipsis, capítulo 17. El tema es la estrategia del diablo, del enemigo. El tema es la estrategia del diablo. Es un tema fuerte, impactante, poderoso. Así que, hermana Mónica de Jesús, hermana Ruth, hermana Sonia, hermana María Torres, hermano Leo, mi hermano Cirilo, que tiene el nombre de mi hermano. Así es, ¿no? Quiero también saludar a todos los queridos hermanos, hermana Esther, hermano Mario y los demás hermanos que están aquí con nosotros. Apocalipsis capítulo 17, versículo número 1, que dice: Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía
las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Aquí tenemos una situación interesante, ¿no? La Biblia menciona 2 palabritas claves aquí. Primero, una gran ramera, la palabra ramera, y la otra dice está sentada sobre muchas aguas. Bueno, la palabra ramera es una palabra que se refiere a una mujer prostituta. En ese caso, ramera es una mujer prostituta. Y dice la Biblia que esta mujer estaba sentada sobre muchas aguas. A ver si recordamos las palabras claves de la profecía. Agua en profecía, ¿qué significa? Claro, personas, multitudes, pueblos. Ya. ¿Y qué significa mujer en profecía de Apocalipsis? Significa iglesia. Entonces aquí tenemos una mujer que es una ramera, una iglesia prostituta, una iglesia falsa, una iglesia peligrosa, que estaba sentada sobre muchas aguas, o sea, sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre las multitudes, sobre las personas. Entonces, esa es una figura de lenguaje. Primeramente, esta mujer aparece sentada sobre muchas aguas. Solo que ahora hay otro texto que parece tener una contradicción, pero no tiene contradicción. A ver lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. 17, 3. El texto bíblico dice así, mira. Y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Bueno, aquí, mis amigos, tenemos una otra situación, hermana María Elena. Escúchame, por favor, hermana Nati, hermana Adela. Mira, la primera parte, el versículo número 1, la gran ramera estaba sentada sobre muchas aguas. En el versículo 3 dice que esta gran ramera estaba sentada sobre la bestia. Interesante, ¿no? Entonces ahí parece que hay 2 asientos. Primeramente sobre las aguas. Después sobre la bestia. O sea, eso tenemos que entender por qué. Bueno, ¿qué significa la gran ramera? Ya sabemos, es una iglesia falsa. Y estaba sentado sobre las aguas, significa sobre las personas, sobre las naciones. Esta expresión, señores, sentada, significa establecida, significa dónde está ubicada. O sea, no es una iglesia que solo existe en Brasil, que solo existe en Estados Unidos, que solo existe en Bolivia, que solo existe en Perú. No, es una iglesia que está en todo el mundo, en el mundo entero. Por eso estaba sentado sobre muchas aguas. La expresión sentada significa establecida, dónde está ubicada, dónde está su estructura. La estructura está en todo el mundo. Por eso estaba sentada sobre muchas aguas. Ahora, el versículo 3 dice que la mujer ramera estaba sentada sobre la bestia. En este caso, mira, es como estar sentada sobre un caballo, Cuando nosotros subimos a un caballo, el caballo nos conduce, nos lleva para lugares. En este caso, esta mujer, esta iglesia, estaba sentada sobre una bestia. O sea, la bestia de Apocalipsis es la que conduce esta iglesia. ¿Me explico? O sea, la primera parte del versículo número 1 muéstranos que esta iglesia es una iglesia mundial, que está en todo el mundo. Por eso estaba sentada sobre las aguas. Significa que está en todo el mundo. El versículo 3, cuando dice que esta misma mujer está sentada sobre la bestia, está mostrando que la bestia de Apocalipsis capítulo 13 es el poder que conduce, que administra, que coordina esta iglesia. ¿Ok? Entonces tenemos 2 situaciones que cuando juntamos encontramos una revelación. Bueno, vamos a analizar un poquito más acerca de esta mujer. Versículo de número 4. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación.
Paremos um pouquinho aqui. Hermanos, este versículo está mostrando que esta mujer, o sea, esta iglesia, es muy rica, pero rica, rica. Tiene oro, tiene plata, tiene piedras preciosas, tiene, o sea, una riqueza que no se puede calcular. Así que no estamos hablando de una iglesia pequeña, chiquitita, no. Estamos hablando de una iglesia que está en el mundo entero y que es muy rica, muy poderosa, tiene mucho dinero, mucha plata, mucho oro, como dice el versículo 4. Y el versículo 5 sigue mostrándonos. El 5 dice, y en su frente, atención señores, atención, en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la Gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Interesante este versículo, es un versículo revelador, porque dice claramente el versículo 5 que en la frente de esta mujer, en la frente de esta iglesia, tenía escrito un nombre, un misterio, la Gran Babilonia. En este caso, es llamada de Gran Babilonia, porque es una Babilonia espiritual, es una Babilonia mística. Dentro de un ratito más, voy a mostrar mis presentaciones de PowerPoint y voy a mostrar qué significa esta expresión Gran Babilonia. Pero al principio, solo para tener una idea, una base, significa entonces que estamos hablando de una iglesia que es llamada, que es denominada de Babilonia mística, Babilonia espiritual. Se utiliza la expresión Babilonia y del imperio babilónico de Nabucodonosor, se usa esta expresión para aplicar a la situación espiritual de esta iglesia que es llamada de Gran Ramera. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a seguir un poquito más, porque el versículo 5 dice que en la frente de esta mujer estaba escrito la Gran Babilonia, y dice, madre de las rameras. Ahora, hermanos, tenemos una situación diferente. Atención, amigos de YouTube, atención, amigos del Zoom. Aquí tenemos otra situación muy curiosa, porque al principio estamos hablando de la gran ramera, la ramera madre, la poderosa, ¿ok? La madre. Pero aquí dice que en la frente de esta mujer estaba escrito que ella era también conocida como la Gran Babilonia, y dice, madre de las rameras. Entonces, esta mujer, la ramera madre, es madre, tiene hijas. Entonces, observemos, si la madre es una mujer y representa una iglesia, las hijas son mujeres también y también son iglesias. Entonces, yo tengo aquí una situación muy interesante. Yo no tengo aquí solamente una denominación, yo tengo aquí un sistema religioso. ¿Me explico, hermanos? Es un sistema, o sea, no es solamente una denominación, son varias denominaciones. Tenemos la madre y tenemos las hijas. Y las hijas son iglesias, son denominaciones que están obedeciendo, que están siguiendo las orientaciones, las doctrinas, las prostituciones espirituales de la madre. Por eso la madre es ramera y las hijas también son rameras. ¿Ok? Eso es lo que dice el versículo 5. Y dice que esta mujer es madre de las rameras y madre también de las abominaciones de la tierra. Impresionante. Vamos para el versículo número 6. El 6 dice, y vi a la mujer ebria. Mira, esta mujer estaba ebria. Pero no estaba ebria de bebidas alcohólicas, no estaba ebria de cerveza, no estaba ebria de whisky, no estaba ebria de alguna cosa así, no. Dice, vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé muy asombrado. Hermanos queridos, qué increíble, qué impresionante. O sea, esta mujer, la madre, estaba ebria con la sangre. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Y esta mujer madre, la ramera madre, en un periodo de la historia, persiguió a los cristianos, persiguió a los hijos de Dios, mató siervos de Dios, derramó sangre inocente. Y esta actitud terrible llevó a esta madre a quedar espiritualmente ebria.
Impresionante, ¿no? Es lo que dice el texto. Entonces, hermanos queridos, nosotros estamos delante de un sistema religioso que está en el mundo entero. Y es un sistema muy bien organizado, muy bien coordinado. Y atención, ¿quién coordina ese sistema religioso? La bestia. ¿Viste que la mujer estaba sentada sobre la bestia? Entonces la bestia coordina. Interesante todo esto. Y necesitamos poner atención porque a partir de ahora nosotros vamos a dar un salto mayor y vamos a avanzar sobre todo, sobre un aspecto total, uniendo Daniel y Apocalipsis. ¿Ok, hermanos? Bueno, para entender mejor, nosotros vamos a volver nuestros pensamientos y nuestras Biblias para el libro de Daniel. Vamos a volver a Daniel. Van a percibir, hermanos, que los estudios bíblicos están conectados, ¿ok? Un tema está conectado al otro tema. Por eso, cada semana, nuestros temas hacen más sentido porque están conectados como una corriente. Vamos para Daniel, por favor. Daniel, capítulo de número 7. Daniel, capítulo de número 7. Abra su Biblia, por favor. Atención, hermanos que están acompañando por nuestro canal de YouTube. Estamos yendo para Daniel, capítulo 7. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros estudiamos ese tema, Daniel 7? Y aquí encontramos 4 bestias, ¿ok? ¿Se acuerdan? Cuatro bestias. Un león con 2 alas, un oso con 3 costillas entre los dientes, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y un animal terrible y espantoso. Analizamos los 4. Ahora escúchame. Interesante lo que dice el texto, porque cuando terminamos el tema de la semana pasada, nosotros vimos que apareció un cuerno pequeño, y este cuerno pequeño representa el poder religioso de Roma. O sea, está relacionado a un movimiento, a un sistema religioso, igual a de Apocalipsis, capítulo 17. Ahora escúchame lo que dice el Daniel 7, versículo 25. Daniel 7, versículo 25. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Ya analizamos ese versículo, pero tengo que volver a él para dar sentido a lo que voy a mostrar enseguida. Pero antes de mostrar, vamos para Daniel 8, versículo 12. Daniel 8, versículo 12. Atención, mis amigos que están acompañando por YouTube. Daniel 8, 12. Ya estudiamos ese versículo, pero tenemos que volver a él. Dice el texto, a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó, atención, echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Bueno, ahí tenemos, señores, algo impresionante. Y quiero pedirles, por favor, atención a lo que voy a mostrar en este momento a través del PowerPoint. Prepárense, porque esto es una bomba, ¿eh? Pero una bomba bíblica. No te preocupes. ¿Ya? Atención. El tema es la estrategia del diablo, la gran ramera y sus hijas. Señores, el diablo tenía un plan. El diablo tiene un plan. Tenía y tiene un plan. Y la profecía bíblica denuncia y anuncia el plan del diablo para que nosotros nos preparemos. ¿Ya? ¿Y cuál es la profecía? Ahí está el texto que acabamos de leer. Hablará palabras contra el Altísimo. O sea, estamos hablando, señores, de un poder que es contra Dios. ¿Ok? No es a favor de Dios, es contra. Y dice, y a los santos del Altísimo, que son los siervos de Dios, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La ley son los 10 mandamientos y los tiempos representan el calendario. Y serán entregados en su mano hasta
hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Acabamos de leer, pero vamos a avanzar. Y serán entregados en sus manos hasta un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Entonces, vamos a hacer la cuenta, señores. Vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer la cuenta. Atención. Aquí tengo en pantalla, atención amigos, tengo en pantalla esta cuenta, porque eso está en la Biblia. Estamos en Daniel 7:25 y estamos en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Mira, un tiempo es un año y un año tiene 12 meses. Y un año civil hebreo tenía 360 días, no 365, 360. 2 tiempos son 2 años, 24 meses, 720 días. Medio tiempo sería medio año, 6 meses, 180 días. Vamos a hacer la suma. En total, sumando los años, son 3 años y medio. ¿Ok? Daniel 7:25. Vamos sumar en meses. Son 42 meses. Vamos sumar en días. Son 1260 días. Que, conforme la profecía, son 1260 años. Ahora, por favor, señores, tome la Biblia, por favor. Tome la Biblia. Atención, amigos queridos de YouTube. Tome la Biblia, por favor. Y vamos a leer, hermanos, 3 versículos así. Uno después del otro, en una secuencia interesante. Vamos a volver a Daniel 7:25. Vamos a volver a Daniel 7:25. Y por favor, señores, ponga atención. No se canse de leer, de registrar, de anotar los textos. Por favor, ese es un tema que te va a llevar a una experiencia increíble. Daniel 7:25 otra vez dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos, atención, por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio, que son 3 años y medio. Ahora marquemos esta página con el dedo, con un papelito, con alguna cosita, y vamos para Apocalipsis. Apocalipsis 13. Hermanos, Apocalipsis 13. Yo espero que ninguna persona esté con sueño, porque eso exige atención. Apocalipsis 13, versículo de número 5. Para mí es impresionante. Apocalipsis 13, 5. Apocalipsis 13 habla de la bestia, y el 5 dice: y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Increíble, increíble. Ahora escúchame, estamos en Apocalipsis 12, vamos para el versículo 6. Apocalipsis 12, versículo 6. Apocalipsis 12, versículo 6. Dice así, Apocalipsis 12 habla de otra mujer, de otra iglesia, de la iglesia verdadera. 12, 6 dice: y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1260 días. ¿Viste? Y un día profético significa un año. Entonces, señores, ahí la cuenta está totalmente de acuerdo. Daniel 7:25, Apocalipsis 13:5, Apocalipsis 12, versículo 6. Y ahora vamos a ver lo que va a pasar en la secuencia. Vamos a ver. Daniel 8:12 dice: a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. Y hizo cuanto hizo y prosperó. Hermanos, este periodo de 42 meses, un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, 1260 años, este periodo fue el periodo conocido como Edad Media, que empezó en 538 después de Cristo y terminó en 1798.
Y este periodo fue el periodo en que las verdades bíblicas fueron echadas por tierra. Ahora, el diablo tenía un plan, tenía una estrategia, echar por tierra las verdades. Y nosotros analizamos la semana pasada 5 verdades. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la Biblia y los 10 mandamientos. ¿Qué pasó durante estos 42 meses, estos 1260 años? Estas verdades bíblicas fueron echadas por tierra. Hubo persecución, hubo muertes, cambios y tantas otras cosas. Y el diablo, señores, ¿cómo hizo todo esto? Mira, el diablo no puede aparecer para las personas más o menos así. Hola, yo soy el diablo y vine aquí para destruir tu vida. No, el diablo no trabaja así, porque si el diablo trabajara así, seguramente nosotros estaríamos muy lejos de él. O sea, ninguna persona quedaría. Entonces el diablo no es tonto, ¿ok? ¿Cómo hace el diablo? El diablo viene a través de una iglesia, a través de la Biblia, a través de la fe. O sea, el diablo hace un trabajo para mezclar verdades con mentiras, luz con tinieblas, el santo con el profano. El diablo es experto, es especialista en mezclar las cosas. ¿Para qué? Para confundir, para engañar, para mentir, para llevar a las personas a la perdición. ¿Viste? Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice así, mire hermanos, la Biblia dice así, que el diablo usaría una mujer, una iglesia. ¿Por qué el diablo usaría una iglesia? Porque el diablo sabe que el Señor tiene su iglesia. Entonces, en Apocalipsis tenemos 2 mujeres. Una mujer pura, la iglesia verdadera, y una mujer ramera, prostituta, que es la iglesia falsa. Ahí está entonces la estrategia del diablo, usando un movimiento religioso. La gran ramera, sentada sobre las aguas, sentada sobre la bestia. La bestia tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Vamos a analizar, vamos a analizar. Era muy rica, era poderosa, era política, tenía pacto con los reyes y pacto con el diablo. Ahora escúchame, tenía un cáliz de oro en sus manos, la mujer tenía. Y en ese cáliz tenía o estaba lleno de 2 cosas: abominaciones e inmundicia de su fornicación. Eso vamos a mostrar a seguir. Atención, ahora para quedar muy didáctico, yo pregunto a ustedes, por favor, responda, por favor, aunque no aparezca el audio, pero por favor, respóndame, porque así nosotros vamos a participar. Es una clase bíblica. A ver, entonces, mujer en Apocalipsis, ¿qué significa? Iglesia. En este caso es una ramera, por lo tanto es una iglesia, ¿qué cosa? Falsa. ¿Está bien, hermanos? Vamos a avanzar. Esta gran ramera estaba sentada sobre una bestia. La bestia representa un reino poderoso, un reino que es un país y es una iglesia. Es una mezcla de política con religión. Es un reino poderoso. Y esta bestia estaba sentada sobre la mujer estaba sentada sobre la bestia. O sea, la bestia conduce a esta mujer. Avancemos. La bestia sobre la cual la mujer estaba sentada tenía 7 cabezas. Y entonces, cuando vamos para Apocalipsis, vamos a abrir la Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. 17, 9. Ese es un texto clásico y claro y necesario. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, que dice así, mira: esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. También son 7 reyes. Entonces, mira, hermanos, el texto bíblico muéstranos claramente que las 7 cabezas de la bestia son 7 montes. Y esta mujer estaba sentada sobre esta bestia. Y esta bestia tenía 7 cabezas, que son 7 montes, o 7 colinas.
Y cuando analizamos un poquito más, descubrimos que Roma siempre fue conocida como la ciudad de las 7 colinas, de los 7 montes. Y ahí aparecen los nombres de los montes. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ir a Roma. Yo ya estuve en Roma y fui a uno de los 7 montes. Interesante, ¿no? Y uno de estos montes era donde estaba el palacio de Nerón. De Nerón. Hay una historia interesante ahí. Bueno, avancemos. La Biblia dice que esta mujer tenía riqueza. O sea, oro, plata, piedras preciosas, mucha riqueza. Y esta riqueza es símbolo de corrupción. Símbolo de corrupción. Avancemos un poquito más. Dice que dentro del cálice estaba abominación. Y abominación, conforme dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, representa rechazo de la ley. O sea, rechazar la ley de Dios. Esto es abominación. Y dice que también había inmundicia de su prostitución. Y la inmundicia representa la idolatría. Y dice que tenía la inmundicia de su prostitución. Y la prostitución es justamente el cambiar de la verdad de Dios en mentira. Esto es prostitución espiritual. Y dice que en la frente de esta mujer estaba escrito Gran Babilonia. La palabra Babilonia tiene algunos significados. Y 2 de los significados son los que aparecen en su pantalla. O sea, Babilonia significa salvación por las obras y significa confusión también. Entonces estamos hablando de una iglesia que predica salvación por las obras y el resultado de esta predicación es la confusión. Y dice que esta mujer es la madre de las rameras. O sea, esta iglesia madre tiene hijas y estas hijas son iglesias también que al principio eran protestantes, solo que después entraron en apostasía. Abandonaron los principios bíblicos y se juntaron con la madre en la transgresión de la ley. Por eso son hijas prostitutas tanto cuanto la madre. La Biblia dice que la madre, que esta mujer era la madre de las abominaciones de la tierra. O sea, no solamente madre de las rameras, sino que es madre de las abominaciones. O sea, lo que hicieron en el pasado y lo que pasa hoy día significa que eso trae para el mundo maldición, abominaciones en todo el mundo. Y la Biblia dice que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos, representando el asesinato. Tantas personas que mataron, que derramaron sangre inocente. ¿Qué es esta iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, cuando vamos para Romanos, capítulo 1, versículo 25, Romanos, mira el nombre del libro. El nombre del libro no es americano, ¿viste? Es romano. El libro se llama Romano. Cuando vamos para Romanos, capítulo 1, versículo 25, mira lo que dice el texto. Dice así, mira. Cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. O sea, Pablo, cuando escribe a los romanos, dice, ustedes cambiaron las verdades de Dios en mentira. Impresionante, ¿no? Ahora, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 18. Ese es un texto realmente impresionante porque normalmente nosotros no paramos para analizar esto. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Mira, hermanos, todas las naciones, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, Estados Unidos,
y todo el mundo, todas las naciones, dice el texto, han bebido del vino del furor de su fornicación. O sea, la influencia de esa gran ramera es una influencia mundial, porque su liderazgo, el liderazgo de esta iglesia, puede ir a cualquier lugar del mundo o entra como un líder religioso o entra como un líder político. O sea, tiene como entrar de cualquier manera. Y Apocalipsis capítulo 18 sigue diciendo, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. O sea, los políticos, los líderes de la tierra, han fornicado significa han hecho pacto, alianzas con ella. Eso es fuerte, demasiado. Y seguimos en Apocalipsis capítulo 18. Dice, a los mercaderes de la tierra sean enriquecidos. O sea, los comerciantes están ganando dinero a través de la idolatría, a través de las creencias falsas y venden tantas cosas, están ganando mucho dinero. ¿Quiénes son tus seguidores? La Biblia dice, aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida. Terrible, ¿no? Y Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 dice, y clamó con potente voz diciendo, mira, es conocido, ¿no? Diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, hermanos, este gran movimiento político religioso, esta gran Babilonia, un día será derrotada por el poder del evangelio, por el poder de las verdades bíblicas y por la predicación poderosa de la palabra de Dios. Por eso dice que un día esta gran Babilonia caerá. Mira, y dice el texto, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, las personas sinceras tienen que salir. Yo fui líder en esta iglesia, en este movimiento, pero por la gracia del Señor, yo salí, tomando la decisión de seguir a Cristo su verdad. ¿Cuál es el orden de Dios? El orden de Dios es salir de ella, pueblo mío. Es un llamado, es una invitación para salir del camino falso y para venir para el camino verdadero. Así dice la Biblia, así dice la palabra de Dios. Señores, cuántas cosas, ¿no? Cuántas verdades, cuántos detalles. Y claro que yo traté de ser muy cuidadoso porque ese es un tema delicado, ustedes saben, pero bíblico, necesario, actual, apocalíptico. Y tenemos que explicar esto, abrir para mostrar claramente esto. Señores, a pesar de ser un tema muy sensible, yo pregunto a ustedes, ¿quedó claro, hermanos? ¿Quedó para ustedes? ¿Llegó a tu corazón? A ver. Levante la mano, a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, antes de abrir para el pastor Pablo, tengo que hacer una preguntita básica. ¿Cuántos de nosotros queremos salir del camino falso y permanecer en el camino verdadero? Levante las dos manos. Las dos manos. Muy bien, las dos manos. Esto, hermanos, esto es una decisión importante. Alabado sea el Señor. Mi querido amigo pastor Pablo. Amén, amén. Muchas gracias, pastor, por la explicación, muy claro. Llegó aquí llegaron tres preguntas. Vamos para la primera que está en el chat. Aquí el hermano Manuel González dice, según la cuenta, ¿en qué año estaba el cumplimiento de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo? Repita, pastor, la primera parte no escuché. Sí,
Aquí dice, según la cuenta, ¿en qué año estaba el cumplimiento de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo? Yo creo que él se refiere a las fechas de inicio y de fin, tal vez, de este periodo. Ok. Ahora entendí. Ujú. Buena pregunta, muchas gracias. Este período profético, conforme leemos en Daniel 7:25 y después en los otros textos, están entre el año 538 a 1798. 538 a 1798. Ese es el periodo. Ujú. Muy bien, espero que la respuesta aquí, hermano Manuel, haya satisfecho su pregunta aquí. Muy bien. Pastor, ok, dice él. Muy bien, muy bien. La otra pregunta dice aquí, si la Biblia es muy clara en la identificación de la mujer ramera que representa una iglesia, ¿por qué muchos líderes de esta iglesia continúan enseñando mentiras? Bueno, es una pregunta interesante y te agradezco porque yo tengo la oportunidad de ampliar un poquito. Sabes que nosotros tenemos que tener sabiduría Ujú, para explicar una verdad contundente como esta. Tiene que saber el momento, el lugar y el público y la forma de hacerla. Porque mira, no es porque tal cosa es verdad que tenemos que presentar sin tener una responsabilidad. La iglesia adventista es una iglesia muy seria, es una iglesia que tiene una responsabilidad muy grande. Y esta iglesia es una iglesia que está en todo el mundo. Y nosotros como adventistas hemos explicado con sabiduría. Pero este es un tema que normalmente nosotros explicamos en las casas, en una clase bíblica, en un grupo de estudio, porque es un tema que tiene detalle muy, muy profundo. Ahora, estoy hablando de la iglesia adventista, pero nosotros como adventistas explicamos, mira, yo estoy explicando aquí tranquilo, sin ofender a nadie, claro, bíblico, histórico, profético, tranquilo. Ahora, ujú, nosotros como adventistas y líderes hemos predicado, sí, Señor, solo que hay personas que muchas veces les gusta predicar otros temas con más énfasis y no está errado. Cada persona tiene un énfasis. Por ejemplo, a mí me encanta explicar profecías. Para outro, encanta predicar sobre família. Para outro, encanta predicar sobre graça. Para outro, encanta predicar sobre a conduta do cristiano. Ou seja, todo é ujú, importante, ¿viste? Agora, estes temas, nós, como adventistas, explicamos em los estudos bíblicos, em las clases bíblicas, em los cursos bíblicos. O sea, a igreja é impressionante. Agora, ujú, líderes de outras denominações, não explicam, porque muitas vezes não sabem. ujú, Y líderes de la gran ramera no explican por algunos motivos. Número uno, porque no creen. ujú, Número dos, porque piensan que la forma como explicamos no es la forma correcta, tiene otra interpretación. Y claro, cada uno tiene su manera de defender su iglesia, su denominación. Pero aquí, hermanos, nosotros explicamos la Biblia tal como es. ujú. Así, claramente, con respeto, con amor, con cariño, pero bíblicamente hablando. Ujú, excelente, excelente, pastor, excelente. Muy bien. Y la otra preguntita dice así, la profecía sobre la mujer ramera que explicó hoy, ¿se refiere a una persona, a algún líder religioso? Excelente pregunta, excelente pregunta. Hay un principio, señores, hay un principio bíblico y profético, sobre todo en Apocalipsis y también en Daniel, donde la Biblia, el Señor Dios Todopoderoso, nunca trabaja mencionando nombres de una persona o de algunas personas. O sea, la Biblia no trabaja de esta manera, ¿ok? La Biblia trabaja mostrando el poder, ¿ok? La estructura, la intención, los principios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la bestia de Apocalipsis. La bestia no es una persona, es un sistema. La gran ramera no es una persona, es un sistema religioso, como explicamos. Ahora, claro que todo sistema tiene su liderazgo.
Y cuando hablamos de liderazgo, tenemos que entender que el liderazgo no es una persona. Hay una comisión, hay un grupo. Y para esta comisión hay un líder. Es un líder que se queda por un tiempo, después cambia el líder. O sea, solo que la gran ramera, que es administrada por la bestia, es un sistema religioso, político religioso. ¿Está bien? Y que hoy tiene su líder, pero mañana cambia. Entonces no da para decir, esta persona es Luis, porque mañana será el Mario, después será el Antonio, después será... ¿Me explico? Entonces no es una persona, sino un sistema. Ujú, ujú, ujú. Excelente. Entonces, basado en su respuesta, sería incorrecto y hasta arriesgado interpretar una profecía identificándolo o relacionándolo con una persona específicamente. Como usted dice, puede ser que muera, puede ser que cambie y la profecía ya no se cumple, ¿no? Es un sistema. Y Pastor Pablo, y por ahí, en lo que estamos hablando, pasa algo que nosotros no entramos hoy, no hace parte de este curso, pero en otro momento, quizás personalmente ahí, poderíamos trabalhar esse tema, porque dice que las 7 cabeças son 7 montes, pero también 7 reyes. Y este tema de los 7 reyes, para algunos son 7 personas, para algunos. Pero já acabo de explicar que a Bíblia não trabalha citando nomes, sino el sistema. ¿Okay? Excelente, excelente, excelente. Bueno, pastor, estas son las preguntas para hoy. Gracias una vez más. Ha quedado muy claro el estudio de hoy. ¿Y qué tenemos para la próxima, pastor? Para el próximo estudio. Pastor Pablo, muchas gracias a usted, que ha sido una bendición en este programa. Gracias a los hermanos y amigos del Zoom y hoy que están en vivo por YouTube también. Bueno, nosotros vamos a hacer la oración para terminar y la próxima semana vamos a tratar de la otra mujer. O sea, el diablo usaría una mujer para echar por tierra la verdad y el Señor usaría una mujer para restaurar las verdades. Entonces ahí será espectacular, como hoy. Prepárense e inviten sus amigos para estarem con nosotros. Muy bien, pastor. Por favor, despídanos con una oración. Sí, Señor. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro, gracias por esta clase bíblica. Alabado sea tu nombre por el tema. Tu Santo Espírito ha obrado de forma impressionante. Senhor, quedou claro el tema. Te suplicamos que bendigas a todos nosotros, a los que están aquí y a los que no están aquí. Que tu misericordia alcance a todos. Sabemos que hay personas sinceras dentro de todas las denominaciones y también dentro del movimiento de la Gran Ramera. Hay personas sinceras y te suplicamos que bendigas para que los sinceros tomen una decisión de estudiar la Biblia, conocer las verdades, aceptar a Cristo, cambiar, nacer de nuevo y prepararse para la segunda venida de Cristo. Señor, en tus manos de amor entregamos nuestra vida. Danos una buena noche, una buena semana y permítanos estar aquí otra vez en la próxima semana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias a todos por su participación. Dios los bendiga, les dé un buen descanso y hasta el próximo martes. Amén. Yo lo bendiga.